cordial saludo. Iniciamos esta mesa internacional con un análisis comparado de los sistemas políticos de Colombia y México. Desde la política comparada podemos hablar de diferentes modelos de democracia y regímenes políticos. Según Voxelo, Web y LED 2022, existen democracias consolidadas, democracias con retrocesos y regímenes híbridos o autoritarios competitivos. En el caso de Colombia y México, ambos se reconocen formalmente como democracias representativas. Sin embargo, enfrentan tensiones similares, baja confianza ciudadana en las instituciones, riesgos de captura del Estado por élites políticas y problemas de violencia que afectan la calidad democrática. Hoy cada uno de los participantes asumirá un rol específico para mostrar cómo se vive la democracia en ambos países y cuáles son los retos comunes y diferencias. Hola, soy Elkin León y represento a la sociedad civil en esta mesa internacional. Quiero compartir un análisis comparado sobre el papel de las organizaciones sociales, las ONGs, los movimientos ciudadanos y las protestas en la defensa o erosión de la democracia, tanto en países como Colombia y México. En ambos países, la sociedad civil ha sido clave para visibilizar injusticias y exigir rendición de cuentas. En Colombia, por ejemplo, el movimiento ciudadano ha tenido una fuerte tradición de movilización social, con cifras que muestran un aumento de las protestas tras el 2021, especialmente frente a la desigualdad, la corrupción y la violencia. Sin embargo, la respuesta estatal ha sido en muchos casos represiva, lo que ha debilitado fuertemente la confianza institucional. Por su parte, en México, aunque también existe una sociedad civil activa, su capacidad de incidencia política ha estado más fragmentada. Por ejemplo, las ONG y los colectivos feministas han logrado avances significativos en derechos de género, pero al mismo tiempo enfrentan altos niveles de cooptación y riesgo. Según datos recientes, más del 60% de los activistas mexicanos reportan sentirse inseguros al ejercer su labor. En síntesis, tanto en Colombia como México muestran sociedades civiles resilientes, pero enfrentan desafíos similares. La violencia, la falta de garantías para la protesta y la desconfianza en las instituciones. Sin embargo, aún así, su fuerza radica en la organización ciudadana, en la voz colectiva que, pese a las amenazas, sigue defendiendo la democracia desde las calles, las redes y los territorios. Soy Elkin León, periodista internacional, y desde una mirada global quiero reflexionar sobre cómo se percibe en Colombia y México en la escena mediática internacional y cómo los medios y el poder político interactúan en estos contextos. Desde fuera, ambos países proyectan una dualidad: democracias con elecciones regulares y libertad de prensa formal, pero con realidades que revelan tensiones profundas entre poder y periodismo. En México, los informes de organizaciones internacionales muestran que es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La concentración mediática y la violencia contra comunicadores generan una prensa a menudo silenciada o autocensurada. Por su parte, en Colombia, aunque existe mayor pluralidad mediática, el poder político y económico influyen en la agenda informativa. Los medios más grandes tienden a proteger intereses corporativos, mientras los medios independientes luchan por sostener narrativas críticas frente a la corrupción y la violencia estatal. Como periodista global, debo decir que la democracia no solo se mide por votos, sino por voces, las que se escuchan y las que se silencian. Colombia y México comparten un desafío urgente: garantizar que la prensa y la sociedad civil no sean actores decorativos, sino pilares reales de control al poder, porque sin periodismo libre ni participación ciudadana, la democracia deja de ser una promesa y se convierte en una apariencia.
El día de hoy vamos a hablar sobre el contexto de Colombia y México, pero el rol que me correspondió a mí es de asesora política del organismo internacional. Bueno, ya hablando sobre un poco de la situación de Colombia y México, se destaca grandes preocupaciones que eso afecta a la democracia y también afecta la calidad de ambos países. Pero ya hablando primero que todo de Colombia, Colombia ha venido presentando varios problemas, pero más que todo la violencia sistemática, que es contra los opositores políticos y los periodistas. Y al generarse esa violencia genera un temor para los ciudadanos, donde se obstaculiza la participación política en los diferentes escenarios y también se genera un obstáculo en la libertad de expresión. Y esta violencia no solamente pone en riesgo a los ciudadanos, sino también socava las instituciones democráticas y los procesos electorales. Ya en el caso de México, aunque las elecciones son muy competitivas, pero las celebran de manera regular. Pero también se presentan actos de corrupción y violencia, que eso debilita la percepción democrática. Y también al generarse una falta de rendición de cuentas, pues es también como que debilita la confianza de los ciudadanos en estos procesos políticos. Y no solamente la corrupción tiene problemas con las instituciones democráticas, sino que esa se alimenta de la desconfianza del gobierno, del proceso electoral. Y por eso es clave, es fundamental abordar retos para trabajar de manera colectiva contra estos desafíos que se van venido enfrentando. Y no solamente que hay que las elecciones electorales son libres, que son justas, no. O sea, es importante eso, pero también hay que fijarse en respetar los derechos humanos, en los derechos humanos de los ciudadanos, que sean dignos, que sean escuchados, que no solamente los líderes políticos se enfoquen en los proyectos, sino también sus líderes políticos genere un control, genere una vigilancia en la comunidad para que no estén pasando estos actos de corrupción. Entonces, por eso es importante trabajar con la comunidad, con la ciudadanía, para combatir con estos actos de corrupción, y no solamente que en las entidades territoriales se presente actos de corrupción, o que muchas veces los ciudadanos genera como esa desconfianza en no creer los líderes políticos que han venido trabajando. Entonces es importante, es muy clave abordar estos problemas entre México y Colombia, pues para no seguir alimentando más la comunidad de violencia y seguir trabajando colectivamente para crear un futuro mejor, donde haya voces nuevas y para que no se generen más inseguridades en la ciudadanía. Entonces es el contexto que se ha venido presentando entre Colombia y México. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Brian Toro y soy delegado electoral. Mi función es comparar los sistemas políticos electorales. Compararemos a Colombia y México, que son instituciones especializadas, pero con distintos niveles de confianza. Ejemplo, en Colombia, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral organizan comicios, aunque suelen enfrentarse a críticas por falta de transparencia y acusaciones de fraude en escrutinios. Esos organismos son los responsables de llevar a cabo las elecciones y desempeñan un papel fundamental en la calidad de la democracia. En el caso colombiano, el Consejo Nacional Electoral, CNE, y la Registraduría Nacional del Estado Civil permiten realizar elecciones periódicas y competitivas, pero han sido criticadas por ser clientelistas, por lo que es habitual que haya fraude en las elecciones en el campo. En México, el Instituto Nacional Electoral, INE, es una de las instituciones más respetadas y ha garantizado transiciones pacíficas de poder, aunque en los últimos años se enfrentan intentos de debilitamiento desde el propio Ejecutivo.
El INE en México ha sido un organismo sólido desde el año 2000 hasta hace solo pocos años y recientemente ha intentado deslegitimar ese organismo. En ambos casos, aunque las elecciones son técnicamente válidas, persiste un problema mayor, que es la desafectación ciudadana y el abstencionismo. La legitimidad electoral depende no solo de la técnica, sino también de la confianza que inspire la población. Muchas gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Brian Toro y soy funcionario público. Propondré reformas y consensos. Escuchando todas esas perspectivas, queda claro que tanto en Colombia como en México enfrentan grandes retos para fortalecer su democracia. Quiero subrayar tres propuestas. La primera, proteger a la sociedad civil y a los líderes sociales, garantizando su seguridad y reconocimiento. La segunda, fortalecer la independencia de las instituciones electorales, blindándolas desde la influencia partidista. La tercera, promover la participación ciudadana con mecanismos de democracia directa y con más educación cívica. El fortalecimiento democrático requiere contar con propuestas muy concretas y útiles que den respuestas a las principales carencias institucionales. Dada la situación en Colombia, esos retos se basan en garantizar la seguridad de líderes sociales y de periodistas, la capacidad del Estado en zonas rurales y la educación cívica que permitan reducir el abstencionamiento. En el caso de México, la urgencia se centra en proteger la autonomía judicial y cegar los organismos autónomos de las abstenciones políticas. En conclusión, si bien Colombia y México son democracias, deben trabajar en mejorar su calidad democrática. Y aquí la cooperación internacional y los consensos nacionales son claves para garantizar que no demos pasos hacia atrás en libertad y participación. Muchas gracias. En conclusión, el análisis comparado entre Colombia y México nos permiten ver que a pesar de que ambos se encuentran en sistemas de democracia representativa con elecciones competitivas, siguen siendo democracias que tienen considerables retos por cumplir. La violencia criminal, la corrupción y la escasa credibilidad ante instituciones políticas afectan a la calidad del sistema político. Simultáneamente, la sociedad civil, los medios de comunicación y el organismo internacional coinciden que las reformas para dotar de contenido a la independencia de instituciones, la libertad de prensa y los derechos de quienes defienden la democracia desde el impulso de la ciudadanía deben ser llevadas a cabo con celeridad. Lejos de que Colombia y México sean democracias perdidas, ambos países representan un escenario en el cual la particularidad de la ciudadanía y el desarrollo de consensos políticos pueden contribuir a hacer la diferencia. El reto es que la crítica y la denuncia se transformen en propuestas viables que permitan que los valores de la democracia no destruyan, sino que sean empoderados con mayor fuerza. Muchas gracias.